Ahora sí está grabando ya. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Perfectamente. Ya, Buenas ok. noches, sí se escucha. Sí, voy a agradecer. Sí, Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a agradecer, por favor, que apaguen sus micrófonos, porque justamente al momento que yo estoy hablando, alguien aparece con un ruido de la calle, con cosas así. ¿Ya? Le voy a agradecer muchísimo, por favor. Ahora sí, entonces, bueno. eh, bienvenidos a los participantes de este prestigioso e importante diplomado de crimen organizado, extorsión, sicariato, lavado de activos y delitos conexos, con un enfoque legal, un enfoque forense, criminológico y, por supuesto, de gestión pública. Este importante diplomado ha sido organizado por la Escuela Integral de Especialización Profesional que nos está acogiendo en estos instantes, en estos momentos, ¿no? Y va a tratar estos temas de los cuales yo voy a hacer una breve exposición de todas las bondades de este diplomado, ¿no? Que va a llevarse a cabo, que va a llevarse a cabo justamente los días de semana, si no me equivoco, todos los días martes, eso es lo que tengo entendido, a partir de las 7 de la noche, me parece, ¿no? Todos los martes a partir de las 7 de la noche o 19 horas se va a llevar a cabo este importante diplomado, ¿no? Con temas muy, muy, muy interesantes y muy de coyuntura. Como un plus a este diplomado, claro, las clases van a ser de 7 de la noche a 9 de la noche, todos los días martes, si no me equivoco, durante 8 sesiones, o sea, 8 semanas. Eh, y el plus que vamos a tener en este diplomado va a ser, voy a compartir con ustedes un libro de mi autoría que justamente trata sobre los propios temas de este diplomado. Trata sobre los diagnósticos y alternativas contra la impunidad y la inseguridad en el Perú, ¿no? Fue un libro escrito por mi persona allá en el año 2018 en la ciudad de Beijing, en la República Popular China, mientras estaba de servicio, eh, de servicio diplomático en el Oriente, ¿no? En la República Popular China, ¿no? Desde el 2017 hasta el 2019. Y bueno, espero que sea de su agrado. Este libro se va a compartir ya con todos los que, con todos, con todos los que se inscriban en este diplomado, con todos los matriculados, obviamente, ¿no? Esta es una clase especialmente una clase de introducción a lo que vamos a ver. A ver, entonces vamos un momento a compartir pantalla sobre temas que a- que vamos a analizar conjuntamente con todos ustedes y están relacionados al crimen organizado, a la extorsión, el sicariato, el lavado de activos, con el procedimiento de extinción de dominio. A ver, están con su micrófono prendido un ratito. Y bueno, vamos a continuar entonces, ¿ya? Un momentito, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que ustedes quisieran conocer como una bondad adicional de este diplomado? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Eh, señorita Carmen Llovera.
Mi consulta es, digamos, ¿tiene un costo, digamos, la certificación de este diplomado? Bueno, esos detalles tienes que coordinarlo con, acá tengo el detalle, un ratito. Tienes que coordinarlo justamente con con los teléfonos 922-817-395 y también con el otro número celular 976-754-233. Son los números telefónicos de la Escuela Integral de Especialización Profesional. Con ellos tienes que coordinar. Ya, muchísimas gracias, doctor. Ok, señorita Carmen. Bueno, Espérate, ¿Sí? tenía clase. Vamos. ya, a ver un momentito. Bueno, para presentarme ante todos ustedes, mi nombre es Gustavo Eduardo Arroyo Torres. Soy abogado de profesión, también magíster en gestión pública en la Universidad del Pacífico y abogado de la Universidad San Martín de Porres. Ya, soy docente en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional en los cursos de Criminología y Gestión Pública, que también tiene que ver con el diplomado que estamos llevando, y paralelamente docente en la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, ¿no? Esa es la experiencia que tengo. Y también soy coronel en retiro de la Policía Nacional, ¿no? Eh, Una ya, consulta, por favor. sí, dígame. ¿El diplomado va a estar mucho más orientado al derecho o a la criminología? Ya, justamente el diplomado tiene un enfoque legal, o sea, vale decir con el derecho, forense, que tiene que ver con la criminalística también. Alguien está con un momentito, está con su... Lander Warkaya, ¿está presente? Sí, sí, profesor. Ya, es que se escucha un ruido muy fuerte, no sé si será usted o será otra... A ver, a ver. Ya, ok. Entonces, como le repetía, el diplomado está enfocado, tiene un enfoque legal con el derecho, forense en todo lo que respecta a criminalística, ¿ya? Criminológica, ¿ya? Obviamente es un enfoque criminológico que es muy importante, y también de gestión pública, ¿no? Y tiene un enfoque muy parecido al libro que voy a compartir a los alumnos que se matriculen en este diplomado, ¿no? Eh, que es un libro, como ya les dije, llamado Diagnósticos y Alternativas contra la Inseguridad e Impunidad del Perú, editado el año, o sea, recientemente escrito el año 2018, ¿no? Y que tiene justamente temas de coyuntura, o sea, ya para ese entonces, de una manera prospectiva, ya yo ya había escrito lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y habíamos puesto también alternativas de solución. ¿Eso absuelve o satisface su respuesta, estimado caballero Lander? Sí, sí. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, no necesariamente tengo que ser abogado para tomar este diplomado. No, 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 es un tema de coyuntura. Hoy en día, el principal problema que tenemos los peruanos, ¿no? Es la inseguridad ciudadana, ¿no? Claro, el otro problema que también está muy vinculada a la inseguridad también es la corrupción, ¿no? Que son dos problemas que siempre están de la mano. Y también todos estos problemas, aunque mucha gente no lo crea, están vinculados a la macroeconomía, que también se va a demostrar en
este diplomado y también lo pueden leer cuando puedan dar lectura al libro, se van a dar soluciones macroeconómicas a la delincuencia, ¿no? Como el cuadro de oferta y demanda del crimen, ¿no? Y otros detalles que se efectuaron en su momento y que demuestra que la macroeconomía de un país va de la mano con la paz social, ¿no? Con la libertad y paz social. Mientras menos libertad y menos paz social, menos estado de confianza exista en un país, entonces los índices macroeconómicos entran en alerta. ¿Ya? Eso también es un tema muy interesante para estudiarlo en este diplomado, ¿no? Que, como le digo, va de la mano con el libro, que prácticamente va a ser un manual de consulta para este diplomado también. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Están viendo lo que está en pantalla? Sí, profesor. A ver, un Sí, momentito. señor. Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. ahora sí lo están viendo, ¿no? Muy bien. Ya, ok. Ahora sí. Muy bien. Vamos a hablar de una manera rápida nada más, porque esta es como una introducción. Esto es lo que vamos a llevar. Esta es una manera, o es la manera como voy a exponer las diapositivas que voy a tratar con ustedes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la diapositiva sobre la delincuencia común y el crimen organizado. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor, le estamos escuchando. Sí, doctor. Gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien o el sonido está muy bajo? Perfecto, señor. Perfecto. Sí, se escucha bien. Ok, qué bien, gracias. Ahora sí.
Ya, ya está grabando otra vez. No sé qué habría pasado. Mil disculpas. Sí, doctor, ya está grabando. Buenas noches. Ya, ok. Sí, porque se había parado la grabación, ¿no? Y eso no es la idea, ¿no? Esa no es la idea. A ver, entonces, compartir otra vez. Ahora sí, ¿no? Entonces tenemos la cronología del crimen organizado en el Perú, ¿ya? Con los factores que favorecen a la criminalidad, ¿no? Las variables criminológicas tradicionales, por eso el estudio de la criminología es muy importante, ¿ya? Además de la criminalística, la criminología y especialmente la gestión pública es importantísimo, ¿no? Si no existe un apoyo político, de nada vale luchar contra la delincuencia. Tenemos estos factores que favorecen a la criminalidad, el esquema hipotético de la evolución de las organizaciones criminales en el Perú, desde los pájaros fruteros hasta las mafias internacionales, cómo han ido evolucionando, los factores de interés para la clasificación de la criminalidad, la clasificación de la delincuencia. Hay que tener en cuenta que una cosa es delincuencia y otra muy diferente es crimen organizado. En primer lugar, veremos la delincuencia, el concepto de la delincuencia, las características que tiene la delincuencia, ¿no? Después tenemos el crimen organizado, ¿no? Esto se vio con mucho detenimiento en la Convención de Palermo y también en la Ley contra el Crimen Organizado, conocida como la Ley 30077. Tenemos también las características del crimen organizado. Igual manera, tenemos una buena cantidad de características que esto lo vamos a detallar durante el diplomado. Los indicadores de la Unión Europea para el crimen organizado, ¿no? Es muy interesante, muy interesantes estos indicadores. Hay que tener en cuenta que Perú y los países de América Latina conforman el civil law o el derecho continental, ¿no? Que es la doctrina mundial del derecho que es asumida por los países de la Unión Europea, excepto Inglaterra, y los países de América Latina, ¿no? Como un bloque, mientras el otro bloque es el common law, o es el derecho anglosajón, a cargo de los países del Reino Unido, Inglaterra y sus antiguas colonias, ¿no? Estados Unidos, Australia y otros más. Estos indicadores son muy importantes. El crimen organizado, ¿no? El impacto que genera en la sociedad peruana, también en el impacto macroeconómico que genera. La criminalidad organizada como fenómeno de alto riesgo, tipologías de la criminalidad organizada, esto se va a hablar a detalle con la jerarquía, o sea, para que exista una criminalidad organizada o el crimen organizado en sí, tiene que existir un cuadro jerárquico con sus estructuras de una manera flexible y horizontal, las precisiones doctrinarias sobre los delitos de asociación ilícita, que está dentro del crimen organizado, ojo, ¿ya? Y el crimen transnacional, ¿no? Conocido como las mafias, ¿no? Las mafias internacionales, ¿no? La clasificación de la delincuencia desde el aspecto cuantitativo, desde la criminalidad real hasta la criminalidad oculta, lo que muchos conocemos como la cifra negra de la criminalidad, ¿no? La mafia como un nuevo actor geopolítico, ¿no? Las redes y poder de la mafia, las mafias en el mundo,
Esta es una parte muy interesante para ilustrarnos y ponernos en contexto lo que significan las mafias en el mundo. Como por ejemplo quizá la más famosa mafia, ¿no? Porque desde chiquitos hemos visto películas de Hollywood, ¿no? Que tratan sobre la mafia italiana, ¿no? Hemos visto El Padrino, hemos visto otras películas también muy relacionadas a la mafia italiana, ¿no? Buenos Muchachos, ya en los 90s, ¿no? También está relacionado, ¿no? La triada china también es muy peligrosa, tienen alcance a nivel mundial, especialmente en el Perú, tiene una secta de la triada china conocida como el Dragón Rojo, ¿no? Como ustedes están viendo ahí. Los yakuza son una mafia japonesa, ¿no? Mucho de esto, quienes son cinéfilos, hemos podido ver por ejemplo, en las películas de Kill Bill, ¿no? Ahí aparece mucho este tema de la mafia yakuza, ¿no? Japonesa. La mafia rusa, que últimamente ha incursionado en América Latina, especialmente en Colombia y en México, ¿no? No se tiene conocimiento todavía que hayan intervenido en el Perú. Los cárteles colombianos, ¿no? Ya hemos conocido mucho la historia de Pablo Escobar, los cárteles mexicanos, conocidos por su gran ferocidad, ¿no? Y prácticamente también por su gran impunidad, ¿no? Debido a temas que todavía no se resuelven en el Gran Hermano del Norte, ¿no? Especialmente temas de corrupción, ¿no? Que también van de la mano con los temas de los cárteles mexicanos. Otras mafias vinculadas con el tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, el Triángulo Rojo en el Asia o la Media Luna Dorada, también todo esto vamos a detallar. Estas son mafias que cultivan especialmente la amapola y las drogas sintéticas. Las pandillas centroamericanas, hoy en día ya este tema de las pandillas centroamericanas y su erradicación por parte del presidente Bukele, ¿no? Del Salvador. Entonces, hoy en día cobra mucha vigencia, ¿no? Las pandillas centroamericanas conocidas como los maras salvatruchas, ¿no? Especialmente, o los maras 18. Tenemos también hipótesis sobre lo que puede generar el crimen organizado en el Perú, especialmente ingobernabilidad, especialmente el desarrollo económico también, y la migración irregular, ¿no? Hace que mucha gente tenga que migrar de un lugar a otro debido al crimen organizado. Después tenemos estos desplazamientos con migración irregular, desequilibrio ecológico, afecta el desarrollo económico, afecta el desarrollo cultural también el crimen organizado. Por ejemplo, afecta también la escala de valores de los adolescentes y los niños, ¿no? Hoy en día una niña de repente pueda pensar que dedicarse a ser dama de compañía de alto vuelo, ¿no? Sea algo que prácticamente algo rentable y algo legal, entre comillas, ¿no? Entienden, esas situaciones también afectan el desarrollo cultural. La criminalización social, hoy día lo estamos viendo, todos los días vemos noticias de sangre, hechos de sangre, ¿no? Especialmente la actuación de los sicarios a nivel nacional, ¿no? Especialmente en Lima y el norte del país, que son cifras realmente muy alarmantes. Las principales amenazas latentes que existen respecto a la criminalidad, modus operandi, por ejemplo, del crimen organizado, del tráfico ilícito de drogas y del terrorismo internacional. El narcotráfico con las cuencas del Braem, del Huallaga y otras que existen, por ejemplo, la cuenca del Marañón, donde se cultiva la amapola, ¿no? Los insumos químicos fiscalizados. Todos estos detalles se van a ver con detenimiento durante este diplomado, ¿no? Este es solamente para muestra un botón, lo que corresponde al crimen organizado, que es una partecita nada más de este diplomado.
y que todo está ilustrado también en el libro de mi autoría, que de una manera muy gustosa voy a compartir con todos los inscritos en el presente diplomado. Tenemos, por ejemplo, los delitos contra la libertad, secuestro, también tenemos las extorsiones, ¿no? El tema de los préstamos gota a gota, también se van a ver, y especialmente se van a compartir también los contactos de las principales unidades policiales de acuerdo a cada delito que investigan, ¿no? Para que ustedes también tengan un conocimiento inmediato a a qué números telefónicos recurrir para cualquier situación delictiva que esperemos Dios mediante no ocurra contra ustedes y sus familiares, ¿no? Por ejemplo, tenemos también las modalidades de trata de personas, ¿no? Muchos relacionamos a la trata de personas con la prostitución, ¿no? Pero también tiene un arista mucho más amplio, tiene un espectro, en realidad, mucho mayor, ¿no? Como la explotación sexual de menores, adopciones ilegales, tráficos de órganos, prácticas religiosas y culturales, ¿no? Nocivas, por ejemplo, mendicidad, violencia armada, matrimonios serviles, inducción al delito, explotación laboral. Muchos de nosotros a veces sin saber estamos cometiendo un delito, ¿no? Algunos nos vamos cambiados por razones de trabajo o de estudios a diferentes lugares al interior del país y sin saber podemos traer a una persona que quiere estudiar en Lima, un menor o una menor de edad para que haga labores domésticas, ¿no? Y eso en realidad conforma parte de lo que es la explotación laboral. Hay que tener mucho cuidado con esas cositas, ¿ya? Eso vamos a hablarlo también a detalle, ¿no? A manera preventiva. Tráfico de menores, ¿no? ¿Por qué motivo se da el tema de las tratas de personas, de menores, con diferentes finalidades, por ejemplo, para esclavitud, ¿no? O abuso laboral, como le llaman, para abuso sexual y para otros temas más, ¿no? El tema del proxenetismo también, el rufianismo, también es parte de lo que es trata de personas, ¿no? Tenemos acá todo lo que corresponde a trata de personas, tráfico de migrantes igualmente. Todos estos detalles vamos a ver. Los asesinatos, todo lo que es los delitos de homicidios, ¿no? El sicariato es un tema muy especial hoy en día, que ha cobrado mucha vigencia y es prácticamente, son escenas que hace algunos años no veíamos en el Perú y pensábamos que eran situaciones lejanas a nosotros, ¿no? Pensábamos que eran temas solamente para México o Colombia, ¿no? Entonces, estas situaciones se están, se están produciendo lamentablemente en nuestro país. Por ejemplo, también los delitos contra el patrimonio en la modalidad de marca, cuando alguien va a un banco a hacer un retiro y es perseguido por delincuentes que son avisados, lamentablemente, por personal propio del banco. Los robos agravados, tenemos todos estos detalles, ¿no? Con las modalidades de hurtos, tenemos los instrumentos o artefactos utilizados para esos delitos. Todo esto desde un punto de vista criminológico, criminalístico y legal especialmente, ¿no? De índole legal y finalmente de gestión pública, ¿no? Porque si no existe un apoyo político, de nada sirve la lucha contra la corrupción y contra la delincuencia. Tenemos aquí otras modalidades de hurto con la explicación que se va a dar a cada caso, cajeros automáticos, modalidades de robo,
las estafas, los famosos cuentos del bono económico, beneficio tributario, todos estos detalles como modus operandi se van a tratar también, el viaje al extranjero, la visa de trabajo, la ayuda humanitaria, ¿no? Especialmente la carta nigeriana, ¿no? El voucher fraudulento para adquisición de productos, ¿no? Vientre de alquiler, los cuentos de vientre de alquiler también se dan. La carta nigeriana, que felizmente esto ya con el tiempo ha ido desapareciendo, y otras modalidades de delitos contra la fe pública, falsedad, falsificación de documentos, falsificación de sellos de funcionarios, falsificación de dinero, de moneda. Entonces, todos estos detalles vamos a verlos en el presente diplomado. Solamente como muestra estoy poniendo un botón, ¿no? Los delitos informáticos, ¿no? Los delitos informáticos, por ejemplo, aquí tenemos otras modalidades. Los hackers, los famosos hackers, spyware, phishing, los malware, scam, todos lo que se conoce hoy en día, ¿no? Clonación de tarjetas, el chantaje sexual también, coacción, extorsión, injuria, estrategias generales contra la criminalidad, eso vamos a verlo ya en unos momentos. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Sí? Díganme. Sí, una consulta. Sí, señorita Gladys. Sí, buenas noches, profesor. Una Buenas consulta. noches. ¿Cómo nos van a dar de repente algún material que nos pueda servir como apoyo, como para poder repasarlo, para tenerlo como base? Bueno, se va a compartir las exposiciones en formato PowerPoint con todos ustedes, ¿no? Ah, ya, ya. Ujú. Y además que el propio libro de mi autoría, que se va a compartir con todo, es un libro, si no me equivoco, de 320 páginas por ahí, o 330 páginas aproximadamente. Ese Ok. libro, que eso, claro, en formato digital, ¿no? Porque en el formato físico ya en realidad este, se agotaron todos esos Bueno, libros, ¿no? Se agotó rapidísimo, ¿no? Pero en el formato virtual se va a compartir con todos ustedes, ¿no? Y también les ajá. va a servir como material de lectura. A ver, Excelente, profesor. Gracias, gracias. a usted gracias por su interés. Entonces vamos a poner otro, una, vamos a poner ahora respecto a las estrategias generales contra la delincuencia común y el crimen organizado. En primer lugar, hemos hablado de la problemática, ¿no? ¿Cuál es el problema que existe en el Perú, ¿no? El principal problema, ya sabemos, es el crimen, la delincuencia, ¿no? La inseguridad ciudadana. Pero si existe un problema, lo mínimo que uno puede hacer es dar una alternativa de solución, ¿no? Entonces, la alternativa de solución vienen a ser las estrategias contra, en este caso, contra la delincuencia común y el crimen organizado en el Perú. ¿Están viendo lo que está en pantalla? ¿Sí? Sí, profesor. Muchas gracias, señorita Andrea Cáceres. A ver, perfecto. Como estrategias, ya son las estrategias que no solamente son por parte de la policía, ojo, sino también por parte de una manera interactuada y coordinada, no solamente de la policía, sino también de los operadores de justicia, como los otros operadores de justicia, como en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público
y las instituciones públicas y privadas, ¿no? En la lucha contra la criminalidad, ¿ya? Por ejemplo, muy importante la participación del ASBank, ¿no? Que es la Asociación de Bancos en el Perú, ¿no? Ellos hacen una labor muy importante en la lucha contra la falsificación de dinero y también contra el lavado de activo, que también vamos a tratar temas propios de lavado de activo y extinción de dominio, que es un procedimiento judicial orientado justamente para ir contra el corazón de la delincuencia. ¿Cuál es? El lucro, o sea, la ganancia ilegal, ¿no? Entonces, todo ello también vamos a tratar en este diplomado, ¿no? No se olvide que trata sobre crimen organizado, extorsión, sicariato, lavado de activos y delitos conexos. Los delitos conexos al lavado de activos en realidad vienen a ser todos los delitos en sí, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Pero haciendo un énfasis a los delitos contra la administración pública, conocido como los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Eso también es otro tema muy importante que se va a tratar en este diplomado, especialmente cuando tratamos de situaciones de contratación pública. Eso también se ha visto en estos últimos años y ha causado una sensación no solamente de ingobernabilidad, sino una desazón en la moral de todos los peruanos. Tenemos aquí las estrategias generales, entonces, la interacción y coordinación permanente entre los operadores de justicia, ¿ya? Especialmente orientados a mejorar los niveles de seguridad ciudadana. Y esto es una novedad que también no hay que dejar pasar por alto, ¿no? La implementación de gabinetes criminológicos para la prevención e investigación del delito, ¿ya? Vamos a hablar de un tema, a mí no me gusta hablar de temas políticos, ¿no? Pero sí puedo hablar sobre temas penales, sobre hechos que ocurrieron, ¿no? Y que hubieron algunas consecuencias en los últimos años, ¿no? Ustedes están viendo, por ejemplo, en la zona inferior izquierda, la fotografía de un expresidente, ¿no? Acá nos estamos refiriendo al expresidente Alan García, ¿no? Que lamentablemente se quitó la vida, ¿no? Al momento de su intervención policial, ¿no? Yo no soy quien para juzgar si fue culpable o no fue culpable, ¿ya? Si tenía razón o no tenía razón, ¿no? Porque ese no es el punto que vamos a tratar en estos momentos, ¿no? Especialmente estamos hablando de criminología. ¿Qué significa criminología? Es estudiar a la persona, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que comete un acto, ¿no? Y en este caso, ¿cuál fue el acto? El acto fue el suicidio, ¿no? Y también es una crítica a especialmente a la intervención, ¿no? Del expresidente Alan García, que fue una intervención del Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y también esto lo vamos a estudiar, ¿no? Eh, en, en criminología analizamos eh, las personalidades psicopáticas, ¿ya? O sea, de los psicópatas, ¿no? Por eso acá dice, vivimos entre psicópatas, ¿no? Y entre las personalidades psicopáticas, que no significa que estén enfermos, sino que cualquiera de nosotros inclusive podemos tener una personalidad psicopática. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, una conversación con ustedes, ¿no? Porque también de esa manera se va a hacer el presente diplomado. El alumno César León se encuentra, perdón, el participante César León.
César. Presente. Buenas Muy noches. bien. Buenas noches, César. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, todos sabemos quiénes, ya porque todos ustedes tienen una cultura elevada, ¿no? No por algo están en este diplomado, ¿no? Los que están en este diplomado es porque tienen una cultura amplia, ¿no? Entonces, eh, dígame, ¿qué concepto tiene usted de un narcisista? Bueno, un narcisista se puede entender verdaderamente aquellos que tienen, lo podemos entender como una tendencia al racismo, ser indiferentes por aquellas personas del tipo color, ¿no? Esto más que todo se ve en ciudadelas parte de Europa, ¿no? Donde Bueno, existe mayormente escucho. sí, pero no es tanto el tema. A ver, de todas maneras, muy buena su intervención. ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor, que me pueda dar una definición de lo que es un narcisista? A ver, Claro, profesor. ya, a ver, Este, quién está hablando? con ¿Con quién tengo? Gladys Lumbreras, disculpe, no levanté la mano, Gladys Lumbreras. Ya, sí, dígame. Sí. Un narcisista, sí, buenas hasta donde noches. buenas noches, hasta donde tengo entendido, hasta donde he podido conocer o entender el significado, es una persona demasiado egocéntrica, demasiado Ah, centrada en así sí es, mismo. Ajá, es así es. un alter ego, ya no es Alter un ego. ego, así Ajá. es. Harry Noriega levantó la mano, dígame. Muchas gracias, señorita Gladys. Gracias, pues. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, en Buenas realidad noches. el narcisista es la persona que tiene una exagerada sobrevaloración de su persona y de las otras personas, pues esto no tiene, digamos, se cree superior al resto, ¿no? Siente un gran deseo que todos lo miren y lo admiren a él, se quiere sentirse admirado. Claro, Eso es, así ¿no? es. Así es. ¿Un narcisista sabe pedir disculpa o perdón? No, no. No, nunca, ¿no? No, Eso no, nunca lo va a hacer. jamás. Eso no va eso va en contra de su De, personalidad, de su naturaleza, de su ¿no? psiquis, ¿no? Sí, no corresponde Claro, eso. ya. Ahora, ¿qué tienen en común los personajes que yo les voy a decir? ¿Ya? Que no son personajes políticos, ¿ah? Sino son del mundo artístico, del mundo deportivo. A ver, ¿qué tienen en común, por ejemplo, Cristiano Ronaldo con Luis Miguel? A ver, Bueno, diría que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque los dos, pues, eh, son personas muy egocéntricas, ¿no? Sí, egocéntricas, claro que sí. Es más, claro. recuerdo que Cristiano Ronaldo en una ocasión dijo, ¿no? La gente me envidia porque soy rico, famoso y guapo. Entonces, Ujú. y Luis Miguel, pues también es una persona que también, si bien es cierto, no dijo eso, pero tiene, digamos, tiene esos mismos parámetros de conducta, le gusta sentirse admirado, quiere, por Claro, ejemplo, en sus presentaciones que el camerín sea solamente de él, hace unos pedidos realmente extravagantes, ¿no? Entonces, esos son, digamos, rasgos de una persona narcisista, ¿no? narcisista, Pero, ya. exacto, pero eso a la vez trae de alguna forma, pues, eso es reflejo de alguna forma es falta de afecto, ¿no? De falta de afecto que ha sufrido de pequeño, ¿no? Claro. Y ese es Entonces, un, por ejemplo, yo me voy a que existen hasta tres personalidades psicopáticas muy conocidas, ¿no? Y yo voy a dar ejemplos de cada uno para que quede claro. Bueno, los ejemplos de los narcisistas ya lo sabemos, ¿no? Ya, y para terminar el punto de los narcisistas, es que, ¿qué es lo que pasa por lo general cuando un narcisista va a ser humillado en público? ¿Qué prefiere hacer el narcisista? ¿Qué me Considero dice? que en esos casos él puede reaccionar de manera violenta, ¿no? De manera Claro, impulsiva, tratando de dañar claro, a la persona que le ha causado ese malestar. claro, pero si es tan profundo, si fuera tan profunda esa humillación, en gran porcentaje de casos, el narcisista se quita la vida.
¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, Claro, eso es justamente lo que pasó con el señor Alan García, ¿no? claro, Que justamente él prefirió evitarse la vergüenza de, de responder por sus actos ante un tribunal, porque en realidad sí, ya le habían encontrado bastantes pruebas de que efectivamente había cometido delitos, pero prefirió suicidarse y pasar a la historia pues como el valiente que se suicidó. En realidad yo, también, yo no lo veo así, la verdad, pero claro, pero en realidad denota pues un egocentrismo y un narcisismo único, pues, ¿no? claro, pero volviendo al punto, es que eh, el- en esta clase no estamos juzgando si fue culpable o no fue Ah, culpable, no, 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 no. sino que el tema fue que hubo un mal manejo en la intervención del Ministerio Público, para mi opinión personal, ojo, ¿ah? Ya habría un mal manejo en la intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional en la detención del expresidente Alan García, porque debieron ver que tenía esa personalidad, ¿no? Y eso ya creo que era Vox Populi, que tenía la personalidad narcisista, ¿no? Que viene a ser que cuando ya es en extremo, cuando ya es prácticamente muy exagerada, se convierte en una personalidad psicopática, ¿no? Al igual que las otras dos personalidades psicopáticas que existen, el maquiavélico, ¿no? Es la persona que maneja a las otras personas o qué sé yo, o al mundo que lo rodea, como si fuera una mesa o una tabla o un tablero de ajedrez, ¿no? Un ¿Entienden? manipulador, Claro, vendría a ser. manipulador, así es. Pero lo hace no solamente con segunda, o sea, lo hace hasta con tercera y con cuarta, o sea, una persona muy inteligente, ¿no? El maquiavélico. Y eso obedece a la obra de Nicolás Maquiavelo, llamada El Príncipe, que narraba sobre la vida de un político italiano del medioevo, o sea, de la Edad Media, eh, que tenía una personalidad muy maquiavélica en exceso, ¿no? Entonces, eso también es otra patología que no es un eximente ni atenuante, porque son personas muy inteligentes, al igual que el narcisista, ¿no? Pero que sí constituyen psicopatías, ¿no? Y además de los otros, los dos que he mencionado, tenemos al psicópata. El psicópata en sí, el psicópata tal como lo conocemos, es una persona fría, sin sentimientos, sin remordimientos, ¿no? Es una persona que puede matar a alguien y poner el cuerpo de esa persona abajo de su cama y seguir viviendo como si nada hubiera pasado, ¿no? Es algo así, ¿no? El típico personaje psicopático que conocemos todos, ¿no? Eh, por ejemplo, el personaje de ficción, el agente James Bond, ¿no? 007, ¿no? Ese es un personaje psicopático puro, ¿no? Porque no tiene sentimientos, ¿no? No tiene remordimientos, ¿no? Y es una máquina de matar, por ejemplo, ¿no? ¿Entienden? Entonces ya creo que estamos, bueno, me he explayado un poco en lo que es criminología, porque es algo que también se va a tocar en el presente diplomado. Entonces, tenemos como una estrategia la implementación de gabinetes criminológicos para la prevención e investigación del delito. También tenemos el equipamiento de laboratorios de criminalística a nivel nacional. Hay que saber diferenciar lo que es criminología de lo que es criminalística. Son dos disciplinas ya del derecho penal distintas entre sí, aunque también trabajan de la mano, trabajan en forma complementaria, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, que la criminología, como les dije anteriormente, sirve para conocer las razones por qué una persona cometió el delito. Las razones dentro de su corazón, dentro de su mente, dentro de lo más profundo de su ser, por qué cometió un delito.
Mientras que la criminalística, ya, es cuando se comete el delito, ya no se sabe quién fue, entonces ellos son los encargados de poder descubrir a los autores del delito, ¿no? Mediante el recaudo o recojo de, de huellas, de evidencias, de indicios, ¿no? Que van a configurar pruebas una vez que estén debidamente procesadas en el laboratorio, ¿no? Y pruebas completamente objetivas, ¿no? Pruebas completamente objetivas y muy necesarias para un proceso penal en estos casos. Porque si hay un proceso penal que solamente se va a basar en testigos, en motivos que hubiera tenido, ¿no? De repente, en informes de inteligencia o en teorías del caso, en suposiciones, cuando ese proceso llegue al control judicial, especialmente en la última instancia, se va a caer porque no hay un tema, algo objetivo que lo sustente, ¿no? Y esa es la razón por la cual en el Perú existe mucha impunidad, ¿no? La impunidad existe, ¿por qué? Porque no hay una labor de la criminalística que sea operativizada y que tenga gran alcance a nivel nacional, ¿no? Se ha descuidado el tema criminalístico. Si bien es cierto, la policía y el Ministerio Público tienen sus laboratorios criminalísticos y de medicina forense, ¿no? Sin embargo, no se dan abasto para el vasto territorio nacional. Imagínense un caso ocurrido, digamos, en Madre de Dios, ¿no? En el Manu, muy adentro, ¿no? O, por ejemplo, un caso ocurrido en Amazonas, ¿no? En San Ignacio. Entonces, son temas que, como decía el dicho del antiguo, eh, eh, del antiguo abogado francés Edmund Locard, creador de la criminalística, era el tiempo que pasa es la verdad que huye. También como estrategia tenemos alianzas, valga valga la redundancia, alianzas estratégicas con organismos de justicia e investigación de otros países, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú, por ejemplo, tenemos alianzas estratégicas con la policía de Chile, por ejemplo, allá le llaman el PDI, Policía de Investigaciones de Chile. También tenemos alianza estratégica con la Policía Nacional de Ecuador, ¿no? En esos, creo quizás son las dos más importantes, ¿no? Y también con Bolivia, pero últimamente se ha resquebrajado ese tema. Pero para hacer trabajos especialmente en las zonas de frontera, ¿no? Tanto de un chileno que escapa al Perú o de un peruano que escapa a Chile, ¿no? Y en muchos casos hasta pueden hacer estrategias conjuntas, ¿no? Entonces, pero en este caso nos estamos refiriendo a algo mucho más amplio, ¿no? Organismos de justicia e investigación de otros países, ¿no? Con tecnología, por ejemplo, con personal profesional que pueden apoyar a la investigación de un delito que, dada su magnitud, es muy difícil resolver, por ejemplo, y situaciones así. ¿No? Cuando estuve como agregado policial en la República Popular China en el año 2017 al 19, estábamos trabajando un convenio de cooperación con la policía china para que apoye a Perú con equipamiento tecnológico contra el cibercrimen, ¿no? O contra la criminalidad cibernética, ¿no? La verdad no sé cómo habrá terminado ese acuerdo, ¿no? Tenemos también implementación de campañas publicitarias, perdón, sobre pagos de recompensas por información para ubicación y detención ya de requisitoriados, o sea, de personas que ya están procesadas por la ley, ¿no? Y que se han dado a la fuga. ¿Mm? Eso también es muy importante.
Asimismo, ampliación de recursos económicos para labores de inteligencia operativa, ¿no? Es muy importante el factor de la inteligencia, ¿no? Porque, por ejemplo, para una intervención de una persona que, por más que esa persona ya tenga un mandato de detención o una requisitoria, ¿no? O una detención preliminar, por ejemplo, o en estos casos, para la ubicación y para que la policía pueda detenerlo cuando está, digamos, en un inmueble, en un lugar privado, ¿no? Tiene que haber un trabajo previo de inteligencia, ¿no? Para que se pueda saber exactamente la ubicación de esa persona. Imagínense que la policía intervenga y no lo encuentre, ¿no? Después aparecen los problemas. Ejecución de eventos nacionales e internacionales sobre la delincuencia común y crimen organizado. También es bueno difundir estos temas de crimen organizado, delincuencia común, tal como en estos momentos estoy haciendo con ustedes, ¿no? Son eventos para la difusión de la doctrina, las casuísticas, de índole no solamente de investigación criminal, también de criminalística y también de inteligencia, ¿por qué no? También alianzas estratégicas con organismos de justicia e investigación de otros países, ¿no? También esto es muy importante. No solamente a nivel policial, sino también organismos de justicia y otros organismos de investigación de otros países. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos el FBI, en español la FBI, ¿no? Tenemos también el CSI, que es lo que es el tema forense, el tema criminalístico. Tenemos también en Francia el Sûreté, ¿no? Tenemos en España, en Italia, en diferentes países del mundo que están bastante avanzados, ¿no? En temas de investigación, especialmente con uso de la tecnología y la criminalística, además de la criminología. Tenemos también la obtención de recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional en la lucha contra la criminalidad, ¿no? Existe recursos provenientes de la cooperación nacional, ¿no? Obviamente hemos visto el caso de ASBank, que es la Asociación de Bancos, ¿no? Y el caso de Confiep y otras empresas, otros asociaciones empresariales, no solamente nacionales, también internacionales que apoyan en la lucha contra la criminalidad. Por ejemplo, en lo que es la lucha contra la criminalidad tenemos lo que es el APEC, el foro APEC, que contribuye a la lucha contra el terrorismo, ¿no? Quien les habla estuvo como delegado del Perú en el foro, en la cumbre APEC en Filipinas, ¿no? Allá por el año 2015, en Manila, y en la segunda oportunidad fue en Boracay, ¿no? Muy interesante. Asimismo, justamente lo que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Una de las estrategias para luchar contra la criminalidad y el crimen organizado es potenciar los procedimientos de investigación contra los delitos de extorsión, ¿no? Ya repotenciando asimismo los procedimientos de investigación, no solo de los delitos contra la libertad, como secuestro y coacción, sino también de los delitos de extorsión en sus diversas modalidades, ¿no? En especial en la modalidad gota a gota, ¿ya? Que es un préstamo usurero o usurario, como quieran llamarlo, o sea, vale decir con intereses exorbitantes, impagables, ¿no? Y que en caso de que no se pague, con esos intereses tan abusivos, en muchos casos son amenazados de muerte, ¿no? Y peor todavía, en otros casos cumplen con
quitar la vida a una persona que no cumplió con el pago del préstamo. Esta modalidad gota a gota ha tenido un gran impacto socioeconómico en el Perú, ¿no? Especialmente de eso está muy preocupado hoy en día la Asociación de Bancos, ¿no? Por esa razón también sirve para que ellos tengan que bajar sus tasas de interés, ¿no? Para que sea más accesible el crédito y no tengan que recurrir a estos mecanismos perversos, ¿no? Por otro lado, también otro procedimiento, otra estrategia viene a ser el crear conciencia en la población respecto a las medidas preventivas y de actuación inmediata una vez ocurrido estos delitos, estos delitos de extorsión, especialmente del préstamo gota a gota. Uno de los temas que se van a tocar bastante, que se va a tocar bastante énfasis en el presente diplomado viene a ser el tema del delito de lavado de activos y el procedimiento de extinción de dominio. Entonces, una de las estrategias también muy importantes en estos casos tenemos el reforzar los convenios de inteligencia financiera, ¿ya? Especialmente en el empresariado y en la banca privada, ¿no? Además de casas de cambio, casinos y hoteles, ¿no? Asimismo, esto es muy importante también, debemos crear conciencia en la población respecto a la prevención del lavado de activos y sus consecuencias. Las consecuencias son terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque se ponen en, se activa, mejor dicho, ¿ya? El procedimiento de extinción de dominio, ¿no? Con el comiso correspondiente, ¿ya? De las propiedades que tenga la persona que incurrió en el delito de lavado de activos, ¿no? De las propiedades y de su capital, ¿no? De los temas fiduciarios que puedan tener. Las trata de personas, ya hemos visto, potenciar los procedimientos de investigación y prevención contra los delitos de trata de personas y las recomendaciones, como por ejemplo el replanteamiento estratégico de la política criminal del Estado, ¿no? Que tiene que ser del más alto nivel, pero tiene que ser una política criminal que subsista así entre un gobierno u otro, ¿no? Que esa política se mantenga igual. Asimismo, la consolidación del sistema de seguridad ciudadana, ¿no? Con gran participación, especialmente de los gobiernos locales, ¿no? Y también del empresariado privado. La coordinación óptima de los operadores de justicia. Asimismo, la creación de fiscalías y juzgados especiales para la prevención y represión de delitos de alto impacto social, ¿no? La adecuación de la legislación y también el fortalecimiento del potencial humano e implementar los recursos logísticos en especialmente la Policía Nacional, que es el primer eslabón en la lucha contra la delincuencia. Este es un cuadrito muy especial que para esto voy a tener que explicarles a todos ustedes de una manera, con una, vamos a hacer un diálogo con ustedes, ¿ya? Y eso es parte también de este diplomado. A ver un momentito. Es importante conversar y estar siempre en permanente diálogo y en permanente contacto. Tenemos, por ejemplo, a la señorita Laura Capillo, ¿se encuentra? Laura Capillo.
A ver. Presente, Laura Capillo. Gracias. Ya, señorita Capillo, buenas noches. A ver, le hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría ya si de pronto comienzan a prohibir ya el consumo de, a ver, ¿de qué? ¿De qué sería? El consumo de la fruta llamada ciruelas. De pronto prohíben el consumo de ciruelas, ¿no? Que está prohibido porque no está bien que coma la gente y esto que el otro. Si prohíben el consumo de las ciruelas en el mercado, ¿sube su precio o baja su precio? ¿Qué cree usted? Bajaría el precio porque estaría prohibido. No, es al revés. Ah, sube, al contrario. Claro, Claro, claro. ¿algún voluntario? Ley de oferta y demanda, profesor. Claro, ¿algún voluntario o voluntaria? Siendo las mujeres. Víctor levantó la mano. Sí, buenas noches, profesor. Según el juego de la oferta y la demanda, cada vez que un producto o un artículo es escaso en el mercado, este tiende a subir de precio y es un poco más difícil y prácticamente se podría decir que ilícito conseguirlo. Lo mismo sucede, vamos a poner un ejemplo muy vívido, el dólar. Si el dólar, por ejemplo, en los países latinoamericanos, cuando el dólar empieza a escasear, o por algún control cambiario por parte del gobierno, este empieza a aumentar su precio y se tiene que comprar hacia un mercado, en este caso mercado paralelo o mercado negro, y prácticamente se vuelve ilícito su compra en el mercado negro y aumentando cada día su precio y se juega por la oferta y la demanda. Mientras más demanda de dólares haya y menor oferta esté, más caro se va a colocar. Ok, muy bien. Justamente sobre este tema, ya quien habla hizo una tesis, ¿no? Que también los detalles de la tesis están en el libro. Ojo, los detalles, todo lo que estamos viendo en el cuadrito, están en el libro que yo voy a compartir con los que se matriculen en el presente diplomado, ¿no? Es o sea, todo lo referente al cuadro de la oferta y demanda del crimen, ¿no? En el libro esto está detallado, si no me equivoco, hasta en 4 páginas, si no me equivoco, ¿no? Con todos los detalles, las fuentes que obtuve para poder hacer esto. Pero vamos a explicarlo de una manera más sencilla, ¿ya? Para que sea entendible, porque acá no todos ustedes son economistas, ¿no? Entonces, para entender el tema de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner el ejemplo de lo que ocurrió en Estados Unidos con la prohibición del whisky, ¿no? En los años 20, en 1920, ya hace más de 100 años, en Estados Unidos, prohibieron el whisky, ¿no? Y comenzaron a venderlo en el mercado negro, ¿no? Y lo que el precio normal del whisky, digamos, era hoy en día una buena botella de whisky, creo que a lo mucho está en 100 soles, 120 soles, ¿no? Ya, que es lo normal, ¿no? Por la prohibición, ya encontrar un whisky era prácticamente un hallazgo, ¿no? Y entonces ya no costaba 100 soles, ¿no? Ni 120 soles, ahora costaba 500 o 600 soles, ¿no? Justamente por la prohibición. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Se reduce la oferta, o sea, ya nadie quiere ofrecer los, los whiskies, ¿no? Pero sí la demanda, ¿no? Pero sí aumenta la demanda, ¿no? Aumenta la demanda considerablemente porque es un producto
que va a ser, es muy atractivo, ¿no? Para mucha gente. Ustedes recuerdan, bueno, yo tengo 58 años, ¿no? Entonces, los que tienen mi edad, o de repente un poquito menor, o por ahí, un poquito mayores también, se acordarán que en el Perú, en la década de los 70s, o hasta en los 80s, ya a mitad de los, hasta el 84, 85, por ahí, se consumía lo que era el muchame, ¿no? Que era una especie de atún que hacían con el delfín, ¿no? No sé si alguien de ustedes ha probado alguna vez el muchame, que se comía con galleta de soda en el Callao. ¿Algún voluntario, alguien que haya probado alguna vez? Hoy en día, claro, porque está prohibido, porque está prohibido la caza del delfín, ¿no? A ver, ¿quién ha levantado la mano? Dígame. Era bien rico, profesor. Se comía con galletita, y con una salsa parecida como al Claro, pulpo al olivo, una salsa bien parecida a esa, pero bien agradable era, bien agradable. así es. Uno no sabía pues que era carne de delfín, pero de verdad que Carne era de bien delfín, pues. agradable, ¿sí? Así es, ¿no? Entonces, hoy en día, claro que hay muchame, ¿no? Le van a vender por ahí, pero escondidito, ¿no? En lo que se conoce como los guariques, ¿no? ¿Entienden, no? Pero es carísimo, pues. Hoy en día su precio normal está pues, quintuplicado, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque está prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar prohibido hay menos oferta y la demanda quiere y comienza a buscar hallazgos y está el muchame. Entonces, por esa misma lógica de la oferta y la demanda, tenemos eh, el cuadro de oferta y demanda del crimen. Estamos viendo acá el tema de los sicarios, ¿ya? Del sicariato, que justamente hoy está de moda. Y quien habla, en este caso, quien escribió este libro, ¿no? Porque esto es parte del libro que voy a compartir con los que se matriculen en este diplomado, eh, eh, quien escribió este libro ya el año 2018, o sea, hace ya 5 años atrás, ¿no? Ya yo lo veía como algo que estaba por llegar con fuerza al Perú. En ese entonces había algunos casos episódicos de sicariato, ¿no? Pero hoy en día prácticamente ya ha rebasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si aumentan las penas, como por ejemplo cadena perpetua, al sicariato? ¿Qué es lo que ocurriría? Va a reducir levemente la oferta de dichos servicios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Ya va a haber menos sicarios, ¿no? Porque van a ser más complicados, va a ser más difícil, van a tener que de repente tener mejores armamentos o mejor equipamiento o mejores coberturas, qué sé yo, ¿no? Pero va a hacer que aumente, ¿ya? Eh, va a hacer que aumente el precio, ¿no? De todas maneras, ¿no? Va a aumentar el precio, ¿no? Pero esto significaría que el delito se va a reducir de una manera leve, no se va a reducir de una manera muy alta, porque en todo caso, los sicarios que puedan quedar, su precio de todas maneras lo van a aumentar, pero un poco nada más, ¿no? Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si la impunidad disminuyera por un fortalecimiento de la criminalística para obtención eficaz y oportuna de pruebas objetivas en la investigación del delito del sicariato, ¿no? Que haya mejores elementos químicos, más peritos, mejores equipos, ¿no? Mayor cobertura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría aquí? Ahí sí ya no sería negocio ser sicario, porque van a ser de todas maneras descubiertos, ¿no? Ya, y prácticamente o sea, va a ser mucho más fácil detenerlos, ¿no? Entiende, porque había más prueba contra ellos, ¿no? Instalación de cámaras, equipamiento criminal, criminalístico de amplio espectro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto haría que el sicario aumente mucho más su precio, ¿no? Porque sabe
que su situación jurídica va a estar en riesgo, ¿no? Mientras que con una pena mucho más alta, ¿no? El sicario puede aumentar su precio de una manera leve, pero no hay mucho impacto, porque mientras no le prueben, por más que aumenten las penas, mientras no sea probado el hecho, ¿entienden? Entonces hay impunidad, y cuando hay impunidad, por más que aumenten las penas, se va a mantener el delito. Pero si hay mayor eficiencia en la lucha contra estos delitos, como por ejemplo eh, eh, aumentar la capacidad criminalística para la detección de estos delitos, un caso podría ser que se implemente el sistema IBIS, que es una especie de ADN de los proyectiles, que eso estuvo en proyecto hace más o menos hace 6 o 7 años atrás, ¿no? Y eso sería una forma con tecnología y con la ciencia también para efectivizar la lucha contra el delito, y eso haría que los delincuentes tengan que poner las barbas en remojo, ¿no? Por cuanto al tener pruebas evidentes contra ellos, ahí sí ellos no se van a jugar su libertad, pues, ¿no? Y de esa manera su precio va a tener que aumentar un montón de sus servicios como sicario, porque habrían más elementos probatorios contra ellos, ¿no? ¿Entienden? Y al aumentar más su precio, hace que la demanda baje, ¿no? Porque la demanda baja cuando los precios ya son muy altos, ¿no? ¿Entienden? Porque ya no sale a cuenta. No sé si me he dejado entender con este cuadro de la oferta y la demanda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta, estimados participantes? No, ninguna, doctor, está muy bien explicado. Muy De bien, mi parte Reinaldo. no, profesor, está todo claro. Ok, muy bien, señor Noriega. Bueno, y con esto voy a despedirme de ustedes con estos contactos de interés para que ustedes puedan tener en cuenta. Si gustan, pueden tomar nota, ¿no? Son los teléfonos actualizados, ¿no? De las unidades policiales, especialmente de la Dirección de Investigación Criminal y también de la Dirección de Trata de Personas, que son los teléfonos directos de los servicios de los servicios que están permanentes las 24 horas para que cualquier detalle, tanto como la central de operaciones de la DIRINCRI, los delitos de alta tecnología, o conocido como los ciberdelitos, la ciberprotección infantil, ¿no? También los delitos de homicidios y lesiones, los delitos de secuestros y extorsiones, donde está la famosa gota a gota, el crimen organizado nacional, el crimen organizado internacional, la inteligencia contra la criminalidad, todo lo que es servicios de inteligencia, también acá tenemos su teléfono, todo lo que tenemos de policía judicial o requisitorias igualmente, los delitos contra el orden migratorio también, especialmente cuando llevan personas fuera del país, ¿no? Y prácticamente como si fueran un ganado, ¿no? Por no poner otra palabra, ¿no? Los llevan para los delitos de robos y hurtos, para estafas y otras defraudaciones, también con las modalidades distintas de estafas, los delitos contra el orden financiero y monetario, especialmente para la falsificación de dinero, sea moneda nacional, dólares, euros, ¿no? Los famosos bomberos están ahí, los delitos de violación sexual o atentados contra el pudor, la oficina de criminalística de la DIRINCRI, también tenemos su teléfono, para cualquier consulta que quieran hacer de índole criminalístico, y también de la Dirección de Trata de Personas. Son teléfonos actualizados de atención al público. O sea, aquí no estamos hablando nada de ningún secreto.
Han levantado la mano dos participantes, dígame. ¿Sí? Han levantado la mano, dígame. Doctor, buenas noches. Le quería hacer una consulta, bueno, una inquietud por ahí. En la teoría, el derecho, como bien se dice, es bonito, pero cuando vamos a la práctica no se aplica normalmente. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando un delincuente, un asesino y un sicario, ¿no? Comete el homicidio, no le pueden hacer nada porque él dice, yo tengo mis derechos, a mí mis derechos me respaldan. Y mi pregunta es, ¿no? Como persona, digo, ¿y dónde están los derechos de esa víctima? De esa niña que fue ultrajada, de esa madre que quedó sin hijos, de esa familia que quedado enlutado con los sicarios. ¿Qué pasa? Yo pienso que, no sé, yo pienso que quizás sería aplicarles la pena de muerte, pero tendríamos que ir en un futuro, ¿no? A quitar el tratado de La convención. la convención, exacto, porque, Sí. porque hoy en día vemos que mientras más se prohíbe es peor. Se está viendo en las noticias, en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, los asesinatos es continuo, han sacado las Fuerzas Armadas, pero nada. Están en el extremo y nuestra gente lamentablemente está muriendo. Y sí, es Sí, pues. doloroso, a mí me da pena porque de verdad, y cuando ellos entran, la ley es, no sé, con ellos no es implacable, no es tan fuerte, inmediatamente salen. La corrupción que existe en Claro, todos lados y nuestra pobre claro, gente se sigue desangrando. Es mi justamente, opinión, ¿no? sí, justamente, señorita Laura, Laura Capillo, Laura ¿no? Capillo, sí. Justamente el libro que se va a compartir con los matriculados en el presente diplomado, trata sobre la problemática de la impunidad. ¿Por qué hay tanta impunidad en el Perú? ¿No? Ponen las razones de la impunidad. Así que ahí usted va a ver, ¿no? Y también, claro, dentro de el diplomado yo voy a tratar sobre esa materia, ¿no? Y especialmente por falta de labor criminalística y otros temas más que están contemplados en el libro y también en el diplomado que voy a tener con todos ustedes. Muchas gracias, señorita Laura. ¿Alguien más desea participar? Creo Exacto. que Muchas Víctor, gracias, doctor. a usted muchas gracias, señorita. Víctor o Isabel, no sé, creo que primero las damas, ¿no? Ujú. Profesor, buenas noches, disculpe. Buenas noches, dígame. Sí, por favor, quisiera hacerle una preguntita. Por ejemplo, en un hurto agravado, ¿no? O un robo agravado, el fiscal, ¿no? Pone como título robo agravado en grave tentativa, ¿no? Y cuando es sentenciado, porque el delito no se ha consumado, y cuando es sentenciado le aplican el artículo 189. Entonces, ahora con el nuevo Código Procesal Penal, ¿es factible lo que le estoy diciendo, profesor, por favor? Claro, dígame, o sea, con el nuevo Código Procesal Penal, todo tiene que ser debidamente comprobado, o sea, tiene que existir un elemento probatorio suficiente. ¿Qué es lo que pasa, no? Que, bueno, y lo voy a decir una vez más, ¿no? Lamentablemente, muchos procesos penales son llevados en base a testigos, ¿no? Y en base quizás a situaciones que no son muy objetivas, como un peritaje, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Una teoría del caso del fiscal o un informe de inteligencia de la policía, ¿no? Pero no existe de repente una prueba objetiva, científica, irrefutable, como es un dictamen pericial o un peritaje, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Por eso es que, como el nuevo Código Procesal, bueno, que ya de nuevo no tiene nada, porque ya cumplió 20 años, es eminentemente garantista, ¿no?
Y ese es el tema, ¿no? Ese es el gran problema. Disculpe, profesor, entonces se puede hacer una sustitución de pena, por ejemplo, la persona ya está sentenciada, ¿no? Pero no ha habido congruencia, porque el tipo penal era robo agravado en grado de tentativa, y entonces por la tentativa tenía que haber rebajado el juez prudencialmente la pena, ¿no? Y lo han Claro. sentenciado, por ejemplo, a 12 años. Habría que ver la defensa, ¿no? Ahí parece que la defensa no está muy buena. A veces hay abogados y abogados, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y a veces no han expuesto bien la defensa de su patrocinado. Es Muy una bien. pena, es lamentable, ¿no? En realidad. Hay que ver también desde los dos puntos, ¿no? No solamente o sea, no solamente criminalizar a las personas, sino también el lado humano, ¿no? El lado exacto, el lado real, ¿no? Hay que ser lo más cercanos a la realidad o a la verdad. A ver, me parece que el señor Víctor ha levantado la mano, dígame. Sí, buenas noches. Bueno, algo así como para ondear un poco más en la idea con respecto a las penas y con respecto a los delitos. Creo y pienso, a mi parecer, que deberíamos revisar un poco más sobre la ley de delitos en plena flagrancia. Porque al parecer creo que lo han colocado como algo pasajero debido a que si la flagrancia se vence, el delito parece que pereciera también junto a él. Sin embargo, debemos acotar que el hecho como tal, consumado el delito, tiene que tener un castigo ejemplar según las leyes. Y pareciera que se nos ha olvidado que el derecho es administrar las leyes y como que pareciera, y hablo mucho en estos pareceres, que se ha desligado lo que es la sentencia con respecto al delito. Ejemplo, si hay un acto delictivo en plena flagrancia, fue apresado en plena flagrancia, fue procesado con la flagrancia, y si no hay una sentencia o un juicio apresurado en ese momento, está libre, porque ya se venció la flagrancia. Claro, o sea, No sé. el tema de la flagrancia es para la detención, ¿no? Si pasado el tiempo y no es detenido, ahí ya tienen que hacer todo un proceso y tiene que existir ya por parte del Ministerio Público de requerimiento al juez para poder solicitar la detención preliminar, ¿no? Y con eso recién ya incoarle todo el procedimiento, todas las pruebas existentes. ¿Quién más ha levantado la mano? Dígame. Gracias. A ver. Sí, sí, bueno, disculpe nuevamente. Es que pareciera que como que la flagrancia no es suficiente. Eso convertiría entonces a los fiscales o a los administradores de justicia como, digamos, como cómplices pasivos del acto delictivo. Porque ellos dicen, mira, ya se venció la flagrancia, así con todas las pruebas de hecho y con todos los agravantes que puedan tener, y dicen, no, mira, está libre porque fue fuera a destiempo, pues. No es tanto así, sino eh, ahí al parecer no ha habido un buen trabajo por parte de los investigadores, por parte de la fiscalía, porque lo que en estos casos, cuando existen elementos de convicción suficientes, ¿no? Se tiene que solicitar, esté en flagrancia o no, ¿ya? Se tiene que solicitar las medidas preventivas como es la detención preliminar, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta final? Porque ya se nos está venciendo el tiempo. No, creo que todo bien, excelente. Ok, muchas gracias. Entonces, Sí, excelente la ponencia. Gracias, profesor. muchas gracias. Dios mediante, nos vemos el martes. Me parece que esto comienza. Esto va a comenzar, si no me equivoco, esto Martes va. 7, doctor. 7 de octubre. ¿Perdón? El martes 7 de octubre. ¿7 de qué? Perdón, el martes 7 de noviembre. Ya, si Dios Sí. mediante todo va bien, nos estaríamos encontrando el día martes 7 de noviembre, ¿ya? Y ya tienen los teléfonos en el... ¿Cuánto En, está el curso, profesor?
La Sí, verdad, buenas. Para cualquier consulta la pueden hacer al interno en los grupos que les han invitado precisamente, o pueden escribirnos por WhatsApp y ahí le van a dar toda la información de los costos y los accesos. Ah, ya, ok. muchas gracias y siempre va a ser, o sea, yo cumplo con lo ofrecido. A todos los participantes del diplomado van a tener inmediatamente el libro de mi autoría denominado Diagnósticos y Alternativas contra la Inseguridad e Impunidad en el Perú, ¿ya? En formato digital, obviamente. Entonces, me despido de todos ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga y éxitos en esta semana que ya comenzó. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Bendiciones. Por usted también. Gracias, profesor. Profesor, buenas Gracias, noches. profe.